¿Alguna vez se ha preguntado cómo el Espíritu Santo puede transformar no solo lo que creemos, sino también cómo vivimos, decidimos y amamos aquí y ahora? Bueno, esta es la sesión número 8 del curso El Espíritu Santo del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea. La sesión 8 del curso sobre el Espíritu Santo se dedica a explorar la manera única y profunda como el Evangelio de Juan y los escritos de Juan en general presentan al Espíritu. A diferencia de Pablo, que ofrece una teología más sistemática del Espíritu, con énfasis en los dones, la carne, la comunidad y la misión, Juan nos ofrece una visión centrada en una única y decisiva tarea del Espíritu, que es llevarnos constantemente a Jesús. Los 8 módulos de esta sesión son una adaptación pedagógica del contenido que se encuentra en las páginas 121 a 134 del libro El Espíritu Santo de Edward Schweitzer. Cada módulo toma un eje principal, lo desarrolla con claridad y propone una aplicación práctica, sin perder de vista el objetivo central, que es mostrar cómo en la tradición de Juan el Espíritu es quien hace presente a Jesús en la vida del creyente, lo revela de forma siempre nueva y lo establece como el verdadero centro de la iglesia. A través de estos módulos se abordan temas como la tensión entre carne y espíritu, el papel del Espíritu como guía y maestro, la forma comunitaria de la vida en el Espíritu como vínculo con la verdad encarnada, el discernimiento frente a los peligros del espiritualismo desarraigado y la unidad radical en torno a Jesús como única necesidad vital. Esta presentación no pretende ser exhaustiva, sino formativa y espiritual. Su propósito es que cada participante pueda evaluar su relación con el Espíritu y preguntarse: ¿está mi vida siendo llevada, conducida y sostenida por el Espíritu, o simplemente motivada por emociones religiosas pasajeras? Estos 8 módulos constituyen así una invitación no a discutir sobre el Espíritu, sino a vivir desde el Espíritu y en el Espíritu. Entraremos ahora al módulo temático número 1, que lleva por título El Espíritu como revelador del crucificado según el Evangelio de Juan. Objetivo: explorar cómo el Evangelio de Juan presenta al Espíritu Santo como el agente que revela la identidad del crucificado. En lugar de centrarse en la debilidad o el sufrimiento, como lo hace Pablo, Juan enfatiza el poder de Dios, revelado en la elevación gloriosa del Hijo del Hombre. Este módulo busca mostrar que para Juan el Espíritu no solo inspira palabras, sino que otorga una comprensión espiritual del significado profundo de la cruz. Vamos ahora a ver los contenidos clave de este módulo. El primero tiene que ver con la elevación del Hijo del Hombre y que constituye gloria y no derrota. Juan interpreta la cruz no como tragedia ni como humillación, sino como la glorificación del Hijo del Hombre, según Juan 3, 14 y 15, donde dice así: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
A diferencia de Pablo, Juan no menciona el grito de abandono de Jesús ni de dolor de la cruz. Solo registra la declaración final: consumado es, en Juan 19:30. La cruz es, para Juan, el acto supremo de obediencia y triunfo. Segundo contenido, el crucificado como fuente de vida y juicio. Jesús es el enviado desde el cielo que revela al Padre y juzga con verdad. Según leemos en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este versículo subraya la autoridad central única de Jesús, mostrando que solo Él, que vino del cielo y permanece en perfecta comunión con Dios, puede revelar la verdad del reino. Encaja con la idea de que el Espíritu nos conduce no a ideas nuevas, sino a la persona de Cristo como la verdad encarnada. Luego tenemos Juan 3:18 que dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí se expone con claridad que la fe en Jesús es el punto decisivo. La obra del Espíritu, según Juan, consiste precisamente en convencer al mundo de su incredulidad. Y esta palabra lo refleja. La condenación no es por conducta, sino por incredulidad. Leemos Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este versículo remata el mensaje. La fe en Jesús es ya vida eterna. No es solo una promesa futura, sino una realidad presente. Esto concuerda con la enseñanza de la sesión 8, que el cielo ha venido a la tierra en Jesús y el Espíritu es quien actualiza esa verdad en el creyente. Quien cree en Él ha pasado de muerte a vida. Quien no cree ya ha sido juzgado. El encuentro con Jesús redefine toda la existencia y el Espíritu es el que hace posible este nuevo nacimiento. El Espíritu revela el verdadero sentido de la cruz como tercer contenido clave. Para Juan, Jesús muere como sumo sacerdote por la nación, según leemos en Juan 11:49 al 52, pero no como un acto político o de desesperanza, sino como expresión de una victoria secreta. Eso es lo que leemos en Juan 11:49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó sin darse cuenta que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Este texto muestra cómo Dios transforma una intención política en una profecía redentora. Aunque Caifás hablaba desde una lógica de conveniencia política, Juan ve allí una revelación involuntaria. Jesús muere como sumo sacerdote, no solo por Israel, sino por todos los hijos de Dios dispersos. Su muerte entonces no es derrota, sino acto de victoria secreta. La muerte de Jesús no es vista como debilidad, sino como cumplimiento del plan divino. Cuarto contenido clave. Inspiración en Juan es diferente a la de Pablo y es cercana a la de Filón de Alejandría.
Juan no menciona el hablar en lenguas ni pone énfasis en dones espectaculares. Su visión del Espíritu se acerca a la de Filón de Alejandría, inspiración que otorga penetración espiritual al mensaje. Filón de Alejandría fue un pensador judío del siglo I, contemporáneo de Jesús, que combinó la fe judía con la filosofía griega, especialmente el platonismo. Enseñaba que el Espíritu de Dios no actúa con manifestaciones externas espectaculares, sino dando luz interior para comprender las Escrituras y percibir la verdad divina. Su idea de inspiración espiritual no se parece más a la visión del Evangelio de Juan que a la de Pablo. El Espíritu transforma palabras humanas, débiles o incluso torpes en medios poderosos de gracia y de revelación. Esto es similar a la idea de Filón, de que Dios puede usar lo humano como instrumento de su revelación, aunque el instrumento no entienda plenamente lo que comunica. Vamos ahora a la aplicación práctica del módulo número 1. Diremos que este módulo nos invita a contemplar la cruz desde una nueva perspectiva, no solo como locura para los que se pierden, ni como dolor, sino como manifestación de la gloria de Dios. Nos recuerda que el Espíritu Santo no es solo fuerza para obrar milagros, sino capacidad para comprender el misterio de Cristo crucificado. Nos reta a predicar la cruz no desde el drama emocional, sino desde su sentido transformador, Dios revelado en su amor entregado. Como frase para recordar tenemos la siguiente: donde otros ven derrota, el Espíritu revela gloria. La cruz como victoria incomprensible. Entremos ahora al módulo temático número 2. El espíritu y carne según Juan. ¿Serán estos dos mundos irreconciliables? Objetivo: explorar cómo el Evangelio de Juan retoma y transforma las antiguas nociones de oposición entre espíritu y carne, cielo y tierra, revelando que el nuevo nacimiento desde lo alto no implica huir del mundo, sino ser transformados radicalmente por el Espíritu. Entre los contenidos clave tenemos los siguientes. El primero, Juan y la tradición judía precristiana. Juan enfrenta la idea de que los seres espirituales, como los ángeles, pertenecen al ámbito celeste, mientras que los seres terrenales de carne están limitados al mundo físico. Esta visión era común antes del cristianismo y se basaba en una dualidad radical entre cielo y tierra. Como contenido clave número 2, Juan nos habla del nacimiento de lo alto. Frente a esa separación, Juan afirma que para entrar al reino de Dios es necesario nacer de arriba, de lo alto, o nacer del Espíritu, tal como leemos en Juan 3, del 3 al 6. Esta transformación no consiste en aislarnos del mundo, tal como haría un ermitaño, sino en reorientar el origen y la identidad del creyente. Ya no somos simplemente de la tierra, sino hijos de Dios nacidos por medio del Espíritu. Leemos Juan 3, del 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y leemos ahora primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estas palabras de Jesús y de Juan muestran que el nuevo nacimiento de lo alto rompe la frontera radical entre lo terrenal y lo celestial, típica del pensamiento judío precristiano. No se trata de escapar del mundo, sino de ser transformados desde otro origen. El creyente nace del Espíritu y por tanto ya no es simplemente de la carne, sino portador de la vida de Dios. Así la identidad cambia. Ya no se pertenece únicamente al orden natural, sino que también se forma parte de la familia divina espiritual. Juan nos presenta una división radical, dos categorías excluyentes. De arriba, de Dios, del cielo, es una categoría. Y la otra es de abajo, de este mundo, del diablo. El creyente es alguien que ya no pertenece a este mundo, aunque todavía viva en él. Su vida en su raíz ha sido trasladada al ámbito de Dios. Como contenido clave 4, nos preguntamos: ¿evangelio escapista o transformador? Jesús le dice a Nicodemo que no puede entender las cosas celestiales porque él no ha nacido del Espíritu. Esto no significa que el creyente deba retirarse del mundo, sino que ahora vive con una perspectiva radicalmente nueva. Su corazón está en el cielo, pero sus pies siguen sobre la tierra, sirviendo y amando. Aplicación práctica del módulo número 2. Esta visión nos reta a vivir como ciudadanos del cielo, no con desdén por la tierra, sino con una responsabilidad renovada. Llevar el amor del cielo a la tierra. La santidad no consiste en huir del mundo, sino en vivir en él con una nueva identidad espiritual. Nuestra tarea no es retirarnos al más allá, sino encarnar el reino desde lo alto en el aquí y el ahora. Como frase para recordar del módulo número 2, tenemos la siguiente: ser nacido del Espíritu no es escapar del mundo, sino traer el cielo a la tierra con cada acto de fe, amor y verdad. Entremos ahora al módulo temático número 3, que lleva por título El Espíritu como presencia del cielo en la tierra. Objetivo: comprender cómo el Evangelio de Juan presenta al Espíritu, no como una invitación a escapar de la tierra hacia un mundo celestial, sino como la presencia activa de Dios que desciende desde el cielo para habitar y transformar la vida humana aquí, en medio del mundo. Contenidos clave. Primero, del cielo a la tierra. El Espíritu no vive en las nubes. Aunque Juan utiliza términos como de arriba y de abajo, no está proponiendo una espiritualidad escapista. El Espíritu vive en la tierra y actúa en el presente. No se trata de ir al cielo, sino de que el cielo ha venido a nosotros en Jesús. En Juan 8, 31 al 32, Jesús afirma que la verdad nos hace libres. Eso es cielo en la tierra. Leamos Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Según el registro que hace Juan de las palabras de Jesús, la libertad que proviene de la verdad no es un ideal distante ni una promesa para el más allá. Es una realidad presente, una señal de que el cielo ha irrumpido en la historia humana por medio de Jesús. Donde está su palabra, allí está el Espíritu actuando en la tierra. Contenido clave número 2. Dios desciende en el Espíritu. Ya no hay diálogo solo interno en el alma humana. Ahora Dios habla con claridad desde lo alto. Esa palabra que viene de arriba no es solo celestial, sino que se ha encarnado y es viva. El verbo se hizo carne, Juan 1:14, y el Espíritu lo confirma. Leamos Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Juan, el descenso de Dios no es abstracto ni simbólico, es una realidad encarnada. La palabra de arriba se hizo carne y el Espíritu da testimonio de esa presencia viva. Ya no se trata de ideas elevadas, sino de un Dios que se deja ver, tocar y oír en la historia. Siguiente contenido clave: espiritualidad comunitaria, no solo interior. Adorar en espíritu y en verdad, Juan 4:24, no significa encierro en lo interior, sino apertura hacia el otro. Leamos Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar en espíritu y en verdad no es un repliegue individualista hacia lo íntimo, sino una apertura al Dios vivo y por lo tanto a los demás. En Juan, la verdadera adoración rompe barreras, trasciende templos y se manifiesta donde el Espíritu crea comunión real y auténtica. La adoración verdadera se manifiesta en amor concreto, ayudar al hermano necesitado. Leamos primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Para Juan, la adoración no es un acto abstracto o ritual, sino una respuesta tangible al amor de Dios. Adorar en espíritu y en verdad se expresa ayudando al hermano en necesidad. Si no hay compasión concreta, no hay verdadera adoración. El Espíritu nos llama a una vida visible, relacional, concreta, no a una espiritualidad de evasión. Jesús, el enviado que habita con nosotros. Jesús viene del cielo, pero camina entre nosotros. El discípulo, como su maestro, debe vivir también en la tierra, pero desde arriba. La nueva vida es una vida que abraza el dolor, las luchas y también la esperanza del reino presente. El Espíritu guía para vivir aquí, pero con los ojos puestos en lo de arriba, como dice Colosenses 3:1 y 2, no en evasión, sino en misión. Leamos Colosenses 3:1 y 2. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El Espíritu no nos llama a evadir el mundo, sino a transformarlo con la perspectiva del cielo. Poner la mirada en lo de arriba no es escapar,
sino vivir con propósito, misión y esperanza activa en medio de esta tierra. Veamos ahora la aplicación práctica del módulo número 3. Este módulo nos invita a rechazar el dualismo espiritual que desprecia la vida corporal, terrenal o material. Nos invita también a ver en nuestra vida cotidiana el lugar de acción del Espíritu, que es en el trabajo, la comunidad, la familia, la iglesia. Y también nos invita a vivir con esperanza activa, no como evasión, sino como presencia encarnada del reino. Y como frase para recordar, tenemos la siguiente: en Jesús el cielo ha bajado a la tierra y el Espíritu nos hace vivir como testigos de esa unión. Entremos ahora al módulo temático número 4. El Espíritu como fuerza de libertad y verdad en la comunidad. Tenemos como objetivo del módulo el siguiente: descubrir cómo el Evangelio de Juan presenta al Espíritu como aquel que nos libera del error más profundo, que es no reconocer a Jesús como enviado de Dios. Esta libertad no es evasiva ni interiorista, sino una vida nueva que se despliega en comunidad, donde la verdad se vive y se comparte. Entremos a los contenidos clave del módulo temático número 4. Primer contenido clave: la libertad como paso de esclavos a hijos. Jesús enseña que conocer la verdad libera al ser humano del estado de esclavitud espiritual. Juan 8, 32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad en el Evangelio de Juan no es simplemente política o emocional, es un cambio de identidad, de esclavos a hijos. El Espíritu guía hacia esa libertad, no como evasión, sino como pertenencia al hogar del Padre. El Espíritu guía a los discípulos hacia toda la verdad, no hacia una verdad teórica, sino al reconocimiento de Jesús como el Hijo enviado de Dios. Leamos Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y leamos Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La verdad que el Espíritu revela no es un concepto abstracto, sino una persona, Jesús mismo. Guiar a los discípulos a toda la verdad significa conducirlos a una relación viva y transformadora con el Hijo enviado de Dios. El siguiente contenido clave es que el pecado como rechazo del Evangelio. Para Juan, el pecado no es una lista de faltas morales, sino el fracaso en reconocer y acoger al que Dios ha enviado, como leemos en Juan 8, 37 y 40.
Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y Juan 8:40 leemos, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Para Juan, el pecado fundamental no es moralismo externo, sino cerrar el corazón a Jesús, el enviado del Padre. Rechazar su palabra es rechazar la vida misma que viene de Dios. La raíz del pecado es negarse a escuchar al Verbo hecho carne. El Espíritu trabaja para corregir esta ceguera. Revela la verdad de quién es Jesús y qué significa su venida. Siguiente contenido clave. Verdad que se conoce en el rostro de Cristo. Todo se resume en un solo acto decisivo: conocer a Dios a través de Jesús. Leamos Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La verdad entonces no es un concepto abstracto, sino una relación viva con Dios a través de Cristo. Juan afirma que la vida eterna comienza aquí y ahora, en el encuentro personal con Jesús, el rostro visible del Padre. Esta verdad no es acumulación de ideas, sino encuentro personal con Dios en Cristo. Una vida guiada por el Espíritu, no por la carne, como siguiente contenido clave. Juan no da listas de mandamientos éticos como Pablo, pero sí enfatiza que toda la vida del creyente debe edificarse en lo que el Espíritu revela. Es una existencia que ya no se fundamenta en logros humanos o reglas externas, sino en la palabra viva que transforma desde adentro. Otro contenido clave es que el Espíritu genera comunidad. El Espíritu no individualiza, sino que lleva a la comunión, a la coinonía. De su interior correrán ríos de agua viva, tal como leemos en Juan 7, 38 y 39. Mejor leamos los dos versículos. Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu, por lo tanto, no aísla al creyente, sino que lo convierte en fuente de vida para otros. La imagen del río evoca abundancia, movimiento y comunión. El Espíritu transforma al discípulo en canal de bendición dentro y fuera de la iglesia. Esta vida compartida se sostiene en fidelidad mutua, testimonio conjunto y libertad genuina para servir, incluso ante la persecución. Leamos Juan 15, 26 hasta 16, 2. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y leamos Juan 20, 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu
Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. La comunidad formada por el Espíritu no es solo de afecto, sino también de misión. Esta vida compartida se caracteriza por ser testimonio valiente, por tener discernimiento espiritual y capacidad para perdonar. Aunque haya oposición externa, el Espíritu capacita para responder con fidelidad, unidad y libertad interior. Hagamos ahora aplicación práctica de este módulo. Preguntémonos, ¿de qué errores o miedos nos ha liberado el Espíritu al mostrarnos quién es Jesús? Otra pregunta, ¿estaré permitiendo que el Espíritu guíe mis decisiones concretas, no solo mis ideas? Otra pregunta, ¿vivo mi fe como un proyecto individual o como parte de una iglesia movida por el Espíritu? Última pregunta, ¿refleja mi vida la libertad de los hijos de Dios o la ansiedad de quien aún vive por mérito propio? Y como frase para recordar, la siguiente, conocer la verdad no es conocer información, es conocer a Jesús. Y cuando lo conoces, ya no vivirás igual. Módulo temático número 5. Título: El Espíritu como fundamento y estructura de la comunidad según Juan. Objetivo: comprender cómo los receptores de las epístolas de Juan encuentran su unidad, dirección y autenticidad en la acción directa del Espíritu Santo, sin depender de estructuras jerárquicas ni de mediaciones institucionales. Este módulo contrasta la experiencia de libertad del Espíritu en Juan con los desarrollos posteriores hacia un ministerio ordenado y centralizado. Contenidos clave. Primero, la unción del Espíritu en todos los miembros. En primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y 27 hasta el 27, se afirma que todos los creyentes han recibido la unción de Dios. Esta unción les permite conocer la verdad y no depender de maestros humanos. Leamos primera de Juan 2, 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción del Santo es la unción del Espíritu y esta unción democratiza el acceso a la verdad. No es privilegio de unos pocos, sino don para toda la comunidad de la iglesia. Esta unción interior enseña, guía y preserva al creyente, cultivando una relación directa y continua con Cristo. La iglesia confía plenamente en la guía del Espíritu, sin necesidad de estructuras rígidas. Cada miembro de la iglesia confía en esa guía. Otro contenido clave es que el testimonio es acerca del testimonio comunitario a través del estilo de vida. Juan propone que el testimonio de la comunidad o de los miembros de la iglesia no sea solamente verbal, sino también que se haga visible en su forma de vivir. Una comunión auténtica, guiada por el amor fraterno y la verdad del Espíritu. Leamos primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Leamos ahora
Juan 17, 20 al 23. Evangelio según Juan. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El testimonio más convincente no se grita, se vive. Juan resalta que la unidad, el amor práctico y la comunión sincera entre creyentes son señales visibles del Espíritu. Allí donde hay entrega mutua y verdad vivida, el mundo puede vislumbrar a Cristo. Más que salir al mundo como Pablo, Juan enfatiza que el mundo debe ver a Jesús reflejado en la vida diaria de los miembros de la iglesia. Hablemos ahora del peligro del institucionalismo y de la defensa de la libertad del espíritu. Tercera epístola de Juan menciona a un líder local, probablemente Diótrefes, que impide el paso a otros mensajeros, defendiendo su autoridad sobre la iglesia. Juan, en su epístola de Tercera de Juan, se presenta como el defensor de la libertad apostólica y la dirección del Espíritu, oponiéndose a la jerarquización eclesial. Otro contenido es que hay confrontación con tendencias gnósticas. Juan insiste en que el verdadero espíritu es el que reconoce que Jesús vino en carne, tal como leemos en Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En este pasaje, Juan enfrenta la herejía gnóstica con una afirmación contundente. El espíritu verdadero reconoce a Jesús como encarnado. No se trata solo de aceptar ideas espirituales, sino también de confesar que Dios realmente entró en nuestra historia. El espíritu que niega esto no es de Dios. Rechaza la espiritualidad que se desconecta de la realidad encarnada y concreta de Jesús y su comunidad, como hacían ciertos movimientos gnósticos. Otro contenido clave es que el espíritu es el espíritu frente al institucionalismo en otras epístolas. A diferencia de Juan, las cartas pastorales de Primera y Segunda de Timoteo y de Tito establecen un ministerio ordenado mediante imposición de las manos, buscando preservar la tradición apostólica. Leamos 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En contraste con el énfasis de Juan en la unción interna del Espíritu en todos los creyentes, las epístolas pastorales reconocen la acción del Espíritu a través de estructuras ministeriales.
La imposición de manos es vista como medio para transmitir y avivar el don recibido. Ambas perspectivas no se oponen, sino que muestran distintas facetas del obrar del Espíritu. Uno que capacita desde adentro y otro que ordena con responsabilidad visible en la comunidad. Esto muestra dos enfoques, uno centrado en la libertad del espíritu y otro en la organización eclesial local. Como aplicación práctica tenemos las siguientes aseveraciones. Primera, valora la libertad del espíritu. Debes valorar la libertad del espíritu para hablar y guiar a través de cualquier creyente, no solo de figuras visibles o formales. Reconoce que el testimonio cristiano más potente puede ser el estilo de vida comunitario, lleno de amor, verdad y humildad. Y debes examinar tu visión de la iglesia. ¿Confías más en la estructura o en la acción viva del Espíritu en medio de la comunidad? Y otra aplicación es que te asegures de que el Espíritu que te guía exalta a Jesús encarnado y no un ideal abstracto o místico desconectado de la realidad. Como frase para recordar del módulo número 5 tenemos que el espíritu no depende de púlpitos para hablar, se vale también de comunidades que vivan en la verdad del Cristo encarnado. Módulo temático número 6. El espíritu como único don que lleva a Jesús. Objetivo: comprender cómo, según el Evangelio de Juan, todo el obrar del Espíritu Santo se resume en uno solo: conducir a los creyentes a una comunión viva con Jesús. Este módulo muestra que el Espíritu no es una fuente de experiencias variadas y espectaculares, sino la presencia fiel que lleva al corazón mismo del mensaje cristiano, que es conocer a Jesús como la verdad. Contenidos clave del módulo. Primero, un solo don que lo contiene todo. Para Juan no hay una lista de dones múltiples como en Pablo. Todo se concentra en una sola realidad: el Espíritu como el regalo que abre el corazón del creyente a la fe en Jesús. Desde ahí fluye todo lo demás. Este don no apunta a una experiencia emocional, sino a una relación viva y consciente con Cristo como Señor. El Espíritu lleva a la verdad porque lleva a Jesús. En Juan 14:17, el Espíritu es el Espíritu de verdad que mora en los discípulos. Esa verdad no es una idea abstracta, es Jesús mismo, quien en Juan 14 declara: yo soy la verdad. Juan 14:6 declara: yo soy la verdad. Leamos Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego Juan 14:6, que ya dijimos una parte de él, Jesús le dijo a Felipe: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Espíritu, por lo tanto, no guía a teorías ni a especulaciones, sino a una persona: Jesús. Conducir a la verdad es, en el Evangelio de Juan, conducir al Hijo, a su presencia viva en nosotros. Por eso, la verdad cristiana no se memoriza, se encarna, y conocerla es habitar en Jesús por el Espíritu. El Espíritu no nos revela nuevas doctrinas, sino que nos recuerda, enseña y hace presente lo que Jesús dijo y vivió. Jesús promete enviar al Espíritu después de su glorificación. Este Paracleto primero mora con los creyentes, tal como leemos en Juan 14:17,
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego tenemos entonces que el Espíritu no es una visita ocasional, sino un residente fiel. Vive con los creyentes y en ellos. No se trata de una experiencia aislada, sino de una presencia permanente que acompaña, enseña y transforma desde adentro. En Juan 14:26 leemos lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu no introduce a una doctrina nueva, sino que profundiza en las palabras de Jesús, ayudando a la comunidad a recordar, entender y vivir su enseñanza. Es un maestro interior que forma discípulos desde adentro y también trae a la memoria las palabras de Jesús. Nos trae una revelación distinta. No es una revelación distinta lo que nos trae, sino que mantiene viva y presente la enseñanza de Cristo. Como siguiente contenido tenemos el Espíritu como testigo de Jesús. Juan no destaca fenómenos espectaculares. La verdadera señal del Espíritu es cuando el corazón se vuelve a Jesús y encuentra en él sentido, propósito, verdad y vida. Juan subraya que todo lo que el Espíritu hace apunta a Jesús y no a sí mismo ni a sus manifestaciones. Aplicación práctica del módulo número 6. Evaluemos si estamos buscando al Espíritu como un fin en sí mismo o si nos estamos dejando guiar por Él hacia una fe más profunda en Jesús. Preguntémonos, cuando el Espíritu actúa, Jesús se hace claro, cercano, verdadero. ¿Estamos escuchando su enseñanza? Y otra afirmación es que el fruto del Espíritu no siempre es emoción intensa, sino verdad recordada, vida transformada y fidelidad a Cristo. Como frase para recordar tenemos la siguiente: el Espíritu no viene a brillar con luz propia, sino a encender en nosotros el resplandor de Cristo. Entremos ahora al módulo temático número 7. El Espíritu que conduce a toda la verdad. Objetivo: comprender que el Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, no solo recuerda las palabras de Jesús, sino que introduce a la comunidad creyente en una experiencia continua y vivencial de la verdad. Este módulo explora cómo el Espíritu confronta al mundo, guía al creyente y mantiene viva la revelación de Jesús en contextos nuevos. Contenidos: un espíritu que da testimonio en medio de la hostilidad. En Juan 15, 26 y 27, el Espíritu de verdad no actúa solo, sino junto con los discípulos, dándoles credibilidad frente a un mundo que los rechaza. En contextos hostiles, el Espíritu fortalece el testimonio, no con teorías, sino con presencia viva. Leamos Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El testimonio cristiano no es un esfuerzo solitario. Jesús promete que el Espíritu será enviado para dar testimonio junto con los discípulos, no como espectador, sino como fuerza activa que sostiene su proclamación. En medio del rechazo y la oposición, el Espíritu es la presencia viva de Dios que respalda la palabra con poder, dando autoridad a quienes anuncian a Cristo
incluso en escenarios hostiles. Este testimonio compartido une al cielo y la tierra en una sola misión. Siguiente contenido. El Espíritu revela el verdadero pecado y también revela justicia y juicio. El pecado no es entonces solamente portarse mal, sino rechazar a Jesús y por eso portarse mal. La justicia no está en los sistemas humanos, sino en la exaltación de Jesús como el justo. El juicio verdadero es que el príncipe de este mundo ya ha sido derrotado. El Espíritu desenmascara los valores ilusorios del mundo y redefine nuestras categorías morales. Leamos Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús revela que la misión del Espíritu Santo es reveladora y confrontativa. El pecado no es una simple transgresión moral, sino rechazar a Jesús como el enviado de Dios. La verdadera justicia no está en las instituciones humanas, sino en la glorificación del Hijo al Padre, que confirma su inocencia y divinidad. El juicio más profundo no es el de los tribunales del mundo, sino la derrota definitiva del mal, simbolizado en la caída del príncipe de este mundo. El Espíritu entonces desnuda las falsas seguridades del mundo y nos enseña a mirar la realidad desde la perspectiva de Dios. Otro contenido. El Espíritu como conciencia profética en un mundo equivocado. El enseñar del Espíritu no es transmitir un sistema doctrinal cerrado, sino una voz viva que enfrenta a cada generación con la verdad de Jesús. El Espíritu no da definiciones inmutables, sino discernimiento continuo frente a los desafíos nuevos. Entrar en la verdad como una experiencia viva, ese es el siguiente módulo. El Espíritu nos guía a toda la verdad, no solo sobre Jesús, sino en Jesús mismo. Leamos Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La verdad en el Evangelio de Juan, por lo tanto, no es una idea abstracta, sino una persona, Jesús. El Espíritu no se limita a transmitir información doctrinal, sino que guía a los creyentes en una relación viva y dinámica con Cristo. Esta guía no se impone desde afuera, sino que se da en el interior del creyente, iluminando el camino, aclarando lo que viene y haciendo presente a Jesús en cada situación. Entrar en toda la verdad es, por tanto, caminar en comunión con el Hijo, bajo la dirección activa del Espíritu. No se trata de saber todo acerca de Él, sino de que Él viva en nuestras decisiones, contextos y dilemas, como una obra de arte que no se comprende solo con información, sino cuando nos conmueve. Así Jesús se revela a través del Espíritu en nuestra experiencia. Aplicación práctica del módulo 7. El Espíritu no es un recuerdo del pasado, sino una voz actual que interpreta a Jesús en cada nueva situación. Preguntémonos, ¿estaremos permitiendo que Jesús defina nuestra vida diaria o solo estudiamos datos sobre Él? Otra pregunta. ¿Confiamos en que el Espíritu nos confrontará cuando nuestros valores estén alineados más con el mundo que con el reino?
Y como frase para recordar la siguiente: el Espíritu no solo enseña sobre Jesús, sino que también hace que Jesús viva donde estás y te enseñe desde ahí. Entremos ahora al módulo temático último, número 8, y lleva por título El único milagro. El Espíritu que nos lleva a Jesús. Objetivo: reconocer que, según Juan, la única manifestación esencial del Espíritu es llevarnos a la fe en Jesús como el Hijo enviado por el Padre. Este módulo cierra la sesión 8 mostrando cómo el Espíritu da una unidad a la comunidad, no a través de diversidad de dones, sino a través de una concentración radical en Jesús como centro vital de la vida cristiana. Contenidos. Primero, el milagro más grande es la fe en Jesús. Juan no enfatiza los dones carismáticos ni las manifestaciones extraordinarias. Para él, el milagro verdadero es que el Espíritu convenza al mundo de que Jesús es el Hijo enviado por Dios. Esta fe es incomprensible para el mundo, pero es el signo más claro de la obra del Espíritu. Contenido 2. La cruz como exaltación, no como debilidad. El Espíritu lleva a los creyentes no solo al Jesús crucificado, sino al Jesús glorificado. La cruz ya no es signo de fracaso, sino de victoria. En ella se revela la justicia de Dios, no la del mundo. Siguiente contenido: la carne como lo que queda atrás. Juan, como Pablo, contrasta carne y espíritu. Pero en Juan, la carne representa lo que existía antes de que irrumpiera la verdad de Dios en Jesús. Para el creyente, la carne ya no tiene poder. Ha sido superada por la verdad hecha presente en Cristo. Cuarto contenido: unidad en el Espíritu. Una comunidad centrada en Jesús. La comunidad o la coinonía a la cual escribió Juan no necesita una diversidad de dones para existir. Lo que importa es que todos sean conducidos por el Espíritu a Jesús. Las imágenes de la oveja, la vid, la espiga, muestran que todos dependen directamente de Él, el único necesario. Esta fe común produce una unidad que trasciende diferencias. Lo que nos une es la relación viva con el mismo Señor. Quinto contenido: punto fuerte y limitación del enfoque de Juan. Lo más valioso es la profunda concentración en el Espíritu como quien hace presente a Dios en Jesús. La limitación: poca atención al accionar del Espíritu en la vida diaria, en las decisiones concretas y los aspectos comunes de la existencia. El peligro: que la iglesia olvide su tarea en la tierra y se encierre en su experiencia celestial. Como aplicación práctica tenemos la siguiente afirmación y preguntas. Primera afirmación: la señal más clara del Espíritu en ti no es lo espectacular, sino que ames a Jesús y sigas su voz. Pregunta: ¿estás centrado? ¿Estás centrando tu vida en Jesús o en experiencias religiosas que te alejan del servicio concreto? Otra pregunta: ¿recuerdas que el cielo ya ha venido a la tierra, pero también que la tierra sigue esperando tu servicio? Como frase clave para recordar tenemos la siguiente: el único milagro que importa es el que nos hace creer que Jesús es el enviado del Padre y seguirlo en la vida diaria. Y como conclusión de la sesión 8 tenemos lo siguiente: el Espíritu que nos lleva a Jesús, siempre a Jesús. Después de recorrer estos 8 módulos, queda claro que para el evangelista Juan, el Espíritu Santo no es ante todo un fenómeno, una emoción o una doctrina, sino una persona divina que tiene una única misión: hacernos vivir en comunión constante con Jesucristo. No se trata de buscar experiencias impresionantes ni de repetir fórmulas espirituales.
ni de depender de señales externas. Según Juan, el verdadero milagro del Espíritu es la fe viva en Jesús, una fe que transforma nuestra forma de ver la realidad, de relacionarnos, de vivir como comunidad y de enfrentar el mundo. El Espíritu no reemplaza a Jesús, lo revela. No desvía la atención hacia sí mismo. Nos centra en Él y al hacerlo nos libera del miedo, del ego y del aislamiento para hacernos parte de una comunidad nueva, nacida del amor, guiada por la verdad y sostenida por la presencia viva del Señor. Por eso esta sesión no termina con información, sino con una invitación a lo siguiente. Primero, a abrirnos cada día al Espíritu, como guía silencioso pero fiel. Segundo, a dejar que Jesús viva en nuestras decisiones cotidianas. A mirar a la iglesia no como cualquier grupo humano, sino como una vid viva, donde todos somos ramas del mismo tronco. Y a testificar con la vida que Jesús es suficiente, que Él es la verdad y que en Él ya ha comenzado una nueva creación. ¿Qué significa todo esto para ti hoy? Tal vez solo esto. No necesitas dominar el misterio del Espíritu, solo dejarte llevar por lo que Él revela en la palabra para llevarnos a Cristo y de Cristo llevarnos al mundo. Fin de la sesión número 8.